vamos a descubrir que en el reino del norte hubo 19 reyes y que en el reino del sur hubo 20. Seguro preguntarán, ¿y a qué se debe la diferencia? Bueno, reinaron épocas distintas, cada uno de los reyes no es que reinaban el mismo número de años, y eso marca diferencia. Hay que sumar esto. En el reino del sur, el gobierno duró un poco más que en el reino del norte. De hecho, en el norte el cautiverio llegó en el año 722 y en el del sur llegó en el 586. Así es que eso da un poco más de tiempo de gobierno. Pero la parte más interesante es que en color rosado ustedes encuentran los reyes malos y en color verde los reyes buenos. En color rojo, peor que malos. Diría en un buen español, no hay nada peor que eso. Y noten que en ambos reinos solo hubo dos que pueden calificarse como peor que malo. Puntualmente el rey Acab y aquí el rey Manasés. Por cierto, y como detalle que no deben olvidar, anticipándome, esta fue la época de peor oscuridad moral y espiritual del reino del norte. Pero este rey empujó a que el reino del sur, en la época de Manasés, también cayera en su peor época de oscuridad espiritual. Bueno, ahora que sabemos que son 19 y 20, 39 en total, hay otro dato que sacar. Acá los 19 fueron malos. Ya ustedes lo notaron en el cuadro. No hay uno solo en color verde. Los 19 monarcas que gobernaron en Israel fueron malos reyes, hombres que no tuvieron temor ni respeto por Dios y encaminaron la nación a la autodestrucción. Y para colmo, uno fue peor que malo. Acá tenemos un dato distinto. 8 fueron buenos y 12 fueron malos. Debo acotar que dentro de estos 8 buenos, a mi gusto, varios de ellos califican a héroes bíblicos. Cada vez que estudio sus historias, me apasiono al ver el temor, el coraje y cómo ellos condujeron a la nación a una época de restauración. Si yo intentara hacer una especie de estadística acá, voy a concluir que el 40% de los reyes de Judá fueron buenos y el 60% fueron malos. Y también como una conclusión personal, este no es un mal número, es casi el 50%. Estoy diciendo, la mitad fueron malos y la mitad fueron buenos. En una sociedad en decadencia y tanta podredumbre, yo creo que este es un buen número, no en los estándares divinos, desde luego, pero en los estándares humanos, yo sugeriría, es un buen número. Acá, el 100% malos. Con estos datos, aunque puedo sacar otros 30 detalles más y más conclusiones, esto es suficiente como para que nos lleve a la primera reflexión de esta mañana. Pero se enriquecería nuestro estudio si ustedes me dan dicha primera conclusión. ¿Alguien quisiera opinar algo después de ver esto? Estos números
y esa partición? ¿Nadie? ¿No les arroja alguna conclusión saber esos números? Me refiero a que el reino del norte, todos malos. El reino del sur, bueno, no tan malos. Tuvieron la mitad, casi la mitad de reyes buenos. Y algunos pintan a héroes bíblicos. Alguien, a ver, Miguel, dime dos. De hecho, así me atendés. Nada. Bueno, ¿alguien? Hermano. ¿Y? Fueron dominados más. No es una estadística que no es un dato que nos arroje en estos números. Lick está a punto de decirme. La maldad se iba acrecentando. No tiene, olvídense de las fechas. En realidad no hay mayor relación en esta conclusión con las fechas. ¿Más nadie? Franklin. En el reino del sur estaba el templo. Ajá. La presencia de Dios mantenía el temor del pueblo porque ahí estaba el templo. Hubo algunos buenos. Estás muy cerca. Muy, muy cerca. Aunque el templo no es el punto de honor. Pero sí, está cerca. Más nadie. A ver, Walter. Y después, hermano. ¿Qué pasa con el linaje mesiánico? Por supuesto que sí, pero no nos dice nada esta estadística en honor al linaje mesiánico. A ver, hermano. Igual. Sobre el linaje. Sí está implícito, pero no los números. Braulio. Nada. Bueno, último, Hugo, y empezamos. Quería hacer la observación. No, les dije que no piensen en las fechas. No hay relación. De hecho, les tendría que explicar el calendario gregoriano y otro montón de cosas, pero las fechas están ahí porque el cuadro las pone ahí. En nuestro estudio hoy no tienen mayor referencia. Bueno, atiendan esto. ¿No les dice nada que hay 100% de maldad aquí y aquí 50% de bondad? Están diciendo que sí, pero no me han dicho qué les dice. ¿Qué les dice que aquí haya 100% de maldad, hermana Araceli? ¿Cuál es la diferencia? Renato. ¿Quién inventó el reino del norte? ¿Quién inventó el reino del norte? Lo inventó Jeroboam. Lo inventó un gobierno humano en rebelión al gobierno de Dios. La división fue producto de rebelarse al gobierno que Dios había establecido. No era asunto únicamente de rebelarnos a la dinastía davídica, era rebelarse a Dios. Pero oigan, cuando yo digo rebelarse a la dinastía davídica, no es frívolo, es blasfemo. ¿Cómo ellos nunca lo pensaron?
Aquí dos hermanos se referían al linaje mesiánico. Quienes están preguntando, ¿qué es eso? Bueno, el linaje mesiánico es el árbol genealógico en donde Dios prometió vendría el Mesías príncipe. La pregunta es, ¿de dónde vendría ese Mesías príncipe? En cuanto al linaje sanguíneo, ¿de dónde vendría? De David. David era parte del reino del sur. Entonces, jamás vendría un linaje mesiánico de otro árbol genealógico que no fuera el davídico. Ahora yo le pregunto a la nación hebrea, a las 10 tribus que siguieron a este tonto, ¿cómo se les ocurre renunciar al linaje davídico? Si la profecía dice que el Mesías príncipe vendrá de él, ellos tendrían que responder, bueno, renunciamos porque no queríamos someternos a ese gobierno. Y esta es la primera reflexión para mi propia vida en este estudio. Puedo concluir con estos datos, porque oigan, si yo no fuera salvadoreño, sino judío, y a eso le sumo si fuera un historiador, tendría que decirle a todo mi pueblo, la torpeza histórica más grave que jamás el pueblo de Israel cometió fue esto. Fue una época de oscurantismo, de maldad, de genocidio y de blasfemia. No hay un tan solo rey del cual podamos sentirnos orgullosos en toda esa historia. Así es que ya no se necesita ser un estadista para concluir. Fue la peor decisión que pudieron tomar. Aquí viene al aplicarlo a mi vida. Revelarme a la voluntad de Dios en mi vida es la torpeza más grande que yo puedo cometer. Revelarme a la autoridad de mis padres, revelarme a la autoridad del ministerio o de la iglesia donde Dios me llamó, es la tontería mayúscula que puedo cometer en mi vida. Sé que algunos, especialmente los que aman revelarse a la autoridad establecida, los que sudan la falta de humildad y de sumisión a un liderazgo establecido, cualquiera sea, están pensando, esa es la forma manipuladora que los líderes religiosos ocupan para mantener la autoridad sobre los ignorantes y sobre las grandes masas. Yo solo diría, oigan chicos, si sus papás han sido buenos padres, no estoy diciendo que son perfectos, solo estoy diciendo buenos padres. Si les han mostrado amor, si han sido proveedores, protectores, eres la persona más tonta de este planeta al revelarte a su autoridad. No han hecho más que cuidarte. Ahora vas a rendir tu sumisión. Porque mire, filosóficamente, los seres humanos siempre estamos subordinados a una autoridad. Nos guste o no nos guste. La Biblia dice, o vamos a ser esclavos de la maldad o vamos a ser esclavos de la bondad. Así es que vas a renunciar a la sumisión a
padres que te aman, te han protegido y te han cuidado para mostrar sumisión a quienes te van a llevar a tu mayúsculo error? ¿Cómo puede ser? Bueno, pero no hablo solo a los chicos, ahora también tengo que hablarnos a nosotros los adultos y decirme, la iglesia en donde conocí del Señor, en donde me casé, en donde mis hijos fueron presentados, en donde he crecido espiritualmente, en el ministerio en donde he aprendido a compartir, el ministerio en donde Dios me ha mantenido durante 3, 5, 15 o 30 años. Pues ahora se me ocurre, debido a que Jeroboam me está ofreciendo un mejor reino, renunciar a mi llamado. Debido a que quiero hacer lo que me da la gana. No es que la autoridad cambió, es que yo he cambiado. Y ahora me rebelo. Bueno, pero eso no es lo más grave de nuestro estudio de hoy. Lo más grave de nuestro estudio de hoy, y por eso no he querido quitar el cuadro aún, es que este señor llamado Acab, el que llevó a Israel a la mayor podredumbre, se casó con una señora llamada Jezabel. Ella, sin exageración y sin amarillismo alguno, puedo decir que fue la peor bruja que la historia pueda reconocer. Practicó el baalismo, la hechicería, asesinó profetas y fue el engendro del infierno que más atacó al profeta Elías. Estos dos, como pareja, concibieron otro demonio llamado Atalía. Así es que estoy diciendo que estos engendros del infierno trajeron otro engendro llamado Atalía. No imagino, bueno, sí imagino en la historia cómo pudo parecer esta mujer, esta chica. Pero aquí es donde empieza nuestro estudio de hoy. Esta parte de la historia está en el primer libro de Reyes. La parte de Atalía está en el segundo libro, en el capítulo que hoy nos compete estudiar. Y en honor a ello es que titulamos a nuestro estudio de hoy, no sé cuál de estos dos, ustedes decidan cuál título quieren ocupar, errores de juicio o cuidado con Atalía, porque por aquí anda. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 16. Segundo de Reyes, capítulo 8. Vamos al verso 16. ¿Listos? En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, paren. Uno de esos que pintan a héroe bíblico, sin duda alguna, es Josafat, uno de ellos. Su historia es apasionante. Pero bien, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Era de 32 años cuando comenzó a reinar, 8 años reinó en Jerusalén. Y el hijo de Josafat anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Paren, se los voy a explicar en el cuadro. Poneme por favor de nuevo esto. El engendro que Acab y Jezabel concibieron, una chica, se casó con el hijo de Josafat.
el cual aparece en color verde. Su hijo ya está en color rosado. Y se casó con esta mujer. Escuchen la blasfemia. Ella llegó a reinar sobre Jerusalén como consecuencia de este necio matrimonio. Josafat permitió y promovió el matrimonio entre la hija de Acab y su príncipe. Esto trajo como consecuencia la peor época del reino de Judá. Sigo leyendo. No, ya no sigo leyendo. Oremos. Señor, por favor, háblanos, que tu palabra edifique nuestras vidas, que nos libres, por favor, de estos errores de juicio, que aprendamos en humildad a vivir tu palabra. En Cristo Jesús rogamos tu bendición. Amén y amén. Nadie vaya a insinuar que el escritor cambia dramáticamente de la historia del reino del norte a la historia del reino del sur. Cualquier crítico que diga eso es porque no conoce la historia bíblica. El escritor del libro de los Reyes no ve al reino del sur y al reino del norte como dos países distintos. El escritor los ve como una sola nación, como debió ser siempre. Entonces, el narrador bíblico no tiene por qué pedir permiso o por qué dividir la historia y decir, bueno, atentos, en el primer libro de Reyes vamos a narrar la historia del norte, y para mantener cierto orden o cierta sistematización, en el segundo vamos a hablar sobre el reino del sur. ¡Hey! No eran dos países, era una sola nación tratando de vivir como dos diferentes. Por eso es que el escritor, si quiere decirlo así, a su antojo, aunque es más bien conforme a la voluntad de Dios, va al norte o al sur sin previo aviso. Esta vez el escenario va hacia el sur. Estábamos en el norte, ahora vamos hacia el sur. Aquí aparece también otra jugada magistral en el ajedrez espiritual, y la jugada es de Satanás. Él mueve una pieza más intentando destruir el linaje del Mesías príncipe, que atinadamente ellos mencionaron. Les explico. La treta demoníaca, al dividir el reino, era abolir el linaje del Mesías príncipe. De hecho, todo pintaba que así iba a suceder, porque 10 tribus declararon a Jeroboam como su monarca. Apenas 2 pequeñas tribus se quedan con el linaje davídico. Eso va a desaparecer, debió pensar Satanás. Pero lejos de desaparecer, varios de esos reyes fortalecieron la monarquía porque amaban a Dios y restauraron la nación en su periodo de gobierno. Como Satanás no consiguió con la división del reino abolir el linaje mesiánico, intentó abolirlo dentro del reino de Judá. ¿Cómo? Pues con la misma jugada que años atrás movió para destruir a Salomón. Mujeres, matrimonios mixtos, unir algo espiritual con algo pagano.
Es como tratar de mezclar la santidad con lo blasfemo. Y casi lo consigue. Yo no dejo de pensar en Josafat. Les dije antes, y no voy a retractar de mi opinión histórica. Fue un gran rey. Pinta a héroe bíblico. Por eso es que en este estudio yo debo sostener una conversación con Josafat. Por supuesto es una recreación. Es que yo estoy consternado que siendo tan buen rey haya cometido un error de juicio. Por eso les dije que yo no sé si titular a esto errores de juicio o cuidado con Atalía. Que suena a cuidado con la Atalía, pero no, es Atalía. ¿Cómo es que promovió y permitió este matrimonio? Bueno, ahora empiezo mi discusión con él. Rey Josafat, con todo el respeto que la historia te merece, ¿cómo pudiste primero permitir y segundo promover semejante noviazgo? Oh, responde él, ustedes los predicadores no pueden entender esto porque son hombres de fe. Nosotros los estadistas somos hombres de gobierno. Los reyes hacían alianzas para mantener la paz y para fortalecer sus gobiernos. Eso lo conseguían casando a los príncipes. De esa forma había una especie de principio de paz entre esos dos gobiernos, una especie de alianza estratégica y todo era para bien. Yo solo hice lo que la mayor parte de reyes habrían hecho. Ahora yo tomo de nuevo la palabra y pregunto, ¿estás escuchando eso, Efraín? Efraín, despertá, atendeme, hijo. Wow, sí está dormido. ¿Estás escuchando eso? No, porque estás en otro mundo. Bueno, ahora retomo la palabra y le pregunto a Josafat, pero son malos reyes ese matrimonio. Ella es una bruja en su máxima expresión. Es asesina, es blasfema. Eso es lo que tuvo que haber enseñado a su hija. Ya sabes la historia, tuvo una guerra contra Elías, el vocero de Dios. Nadie en toda la nación hebrea pone en tela de duda que Elías es un hombre de Dios y está en guerra contra ella. Ahora resulta que tú estás promoviendo esto. Él una vez más me refuta y dice, pero vamos, es de la familia, es hebrea. La prohibición es que fuera de otra nación, pero ella es hebrea. Creo que ustedes los predicadores, dice Josafat, los satanizan todo. No satanizamos en este caso nada, porque cuando ustedes más adelante en sus casas lean la historia completa, descubrirán toda la blasfemia que Atalía llevó a Jerusalén. Ella fue la pionera del baalismo en el templo. Ella llevó al hijo de Josafat a la hechicería y a todo tipo de desenfrenos. Lo peor que pudo haber hecho Josafat fue permitir y promover ese noviazgo. Entonces aquí tengo que hacer un paréntesis a mi propia vida, hablarme como papá
y quizás algunos de ustedes papás también deberían escuchar esto. ¿Cómo podemos nosotros, si amamos a nuestros hijos tanto como decimos amarlos, permitir y promover que ellos mantengan noviazgo con personas que no aman a Dios? Les dije ya, ese fue el error de juicio más grave de la nación hebrea en toda su historia. Y yo no estoy insinuando que usted es un mal papá o una mala mamá. Josafat pinta a héroe bíblico. Solo estoy diciendo que este es un error de juicio grave. Y sé que algunos de ustedes me estarán a punto de preguntar o de decir: oiga, predicador, yo no estoy de acuerdo con esa relación, pero ¿y qué puedo hacer? Si ella ya es adulta o él es adulto, ya le he dicho antes, pero ¿y qué más hago? No puedo hacer más nada. Momento. Yo no creo que usted y yo como papás tengamos una mordaza en nuestra boca que nos imposibilite usarla para dos cosas. Y ambas creo que tienen mucho poder. La primera, usted y yo debemos estar en oración permanente para que nuestros hijos elijan a una persona que ama a Dios. Y cuando digo en oración, no estoy hablando de esas oraciones triviales. Deberíamos incluso ayunar con cierta frecuencia, porque esa decisión puede ser trágica, fatal para nuestros hijos. Entonces debemos estar en oración por ello. Cuidado con cometer el error de juicio, que por mejorar la condición socioeconómica o mejorar la situación de sociabilización de su hijo o de su hija, usted pierde de vista el primer requisito: que ame a Dios. Pero decía que en dos formas podemos abrir nuestra boca. Uno, orando. Y dos, usted y yo todavía tenemos acceso a nuestros hijos. ¿Por qué entonces no aprovechar cualquier oportunidad después de haber orado para hablar con ellos con amor y con respeto y decirles, si es posible, cada día de nuestra vida: hijo, estoy llorando por vos, creo que vas muy mal? No le dije fastidiar a nuestros hijos, porque hay algunos tan especiales que entre más les decimos que es color amarillo, ellos más dicen que es color mostaza. Pero si usted y yo con cariño, con respeto, les decimos la opinión bíblica, les decimos nuestro corazón, incluso nos disculpamos por hablar y les decimos: no quiero fastidiarte, solo quiero decirte mi corazón y lo que la Biblia dice. Si usted o yo hacemos caso omiso de esto, pronto recordará la profecía que voy a hacer ahorita. Uno de estos domingos, su hijo o su hija no vendrá a la iglesia. Es que su pareja le llevó a la playa o a la montaña. Eso hacen los domingos las personas que no aman a Dios. Luego usted con mucha angustia descubrirá que su hijo o su hija fue a una fiesta en donde servían ese maldito veneno llamado alcohol. Y no me tilde de amarillista, la Biblia dice que esa bebida es maldita.
Y usted estará angustiado o angustiada pensando, corre el riesgo de caer en eso. Exacto. No se extrañe si en una trágica noche le dan la noticia que su hijo o hija va a casarse por una fe que no es la suya. Y entonces recordará esta palabra, apostasía. Y usted sentirá que su corazón se arranca. Es exactamente lo que sucedió con el hijo de Josafat. No se extrañe de que empezó a escuchar en los labios de su hija o hijo palabras sucias, que ahora resulta que brinda con alcohol, por supuesto, que ahora resulta que tiene prácticas sexuales aberrantes. Dudo mucho que vuelva a ver a su hijo o hija en un culto de resurrección. ¿Qué inconverso se va a levantar a las 4 de la mañana para ir a adorar al Señor y festejar que resucitó? No le permitirán más. No se extrañe que ya no puedan servir porque tienen que atender a la familia. Bueno, entonces usted y yo con lágrimas y con dolor en nuestro corazón tendremos que decir, ¿qué hicimos? ¿Por qué no abrí mi boca? Diremos como un error de juicio en ese momento, es que parecía linda. O él parecía un buen muchacho con título profesional, un buen trabajador, un buen coche. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo eso si no aman a Dios? Pero todavía hay tiempo. Les dije la otra noche que toda esta historia ha quedado registrada para que no repitamos la historia. Cuidado con los errores de juicio. Pidámosle a Dios como papás la dirección. Y ahora, porque los jóvenes están como molestos, algunos en paz diciendo, no tiene que ver conmigo. Y algunos que ni novia o novio tienen, ¿qué me importa todo eso? Siga con mis papás, pastor, tal vez atienden. Bueno, ahora por favor los siguientes minutos escúchenme porque en la segunda parte del sermón tendría que llamarse Cuidado con Atalía. Vino a la iglesia hoy. ¿De qué pueblo era Atalía? Hebrea. O sea, era parte de la comunidad religiosa, aunque no vivía con los principios de los hebreos. Estoy diciendo que él o ella, es decir, Atalío o Atalía, vienen a la iglesia, pero no aman al Señor. A veces incluso se involucran en esto o lo otro, qué sé yo, por qué razones. Probablemente por la misma jugada magistral de Satanás tratando de romper el linaje mesiánico desde adentro. Probablemente también esa Atalía o ese Atalío dentro de la comunidad religiosa lo que intenta es desmoronar su fe, su santidad y sus principios. Chicos en edad de casarse y los que no tienen edad, no cometan errores de juicio. No queden confundidos por una linda figura o un muchacho que aparenta ser atractivo o popular. Señoritas, no hagan caso de la tontería de que solo este me ha hecho caso. No se enreden
en una relación con una persona que ustedes no están convencidos, no ama a Dios. Asegúrense de no cometer ese error de juicio. Y aquellos que no tienen ninguna relación, no se enreden en ninguna como segunda característica, sino es una relación candidata a matrimonio. Si usted es de esos niños inmaduros o niñas tontas que dicen, pastor, no exageres y yo no me pienso casar con este. Y yo te pregunto, entonces ¿para qué estás de novia con él? Solo para pasar el rato. No me dijo en dónde va a pasar el rato. Perdone que yo sea tan alcanzativo y me esté preguntando en dónde. Sé que habrá algunos necios que dirán, el león juzga por su condición. Ay, chicos. Tener novio o novia significa poder acariciar, poder tocar. ¿Cómo vas a ensuciar tu cuerpo y tu alma si pensás que ese chico o esa chica no es una candidata o un candidato para el matrimonio? ¿Para qué ensuciarte? Es un error de juicio creer que es solo para pasar el rato. ¿En qué idioma puedo explicarles que esa fue la manera en cómo Satanás dividió el reino y luego casi rompe el linaje mesiánico? Y que esa fue la forma en que destruyó a varios grandes líderes bíblicos, hombres y mujeres. No cometan el error de juicio, chicos. Si ese joven o esa joven, ustedes no están seguros que ama a Dios, que es una persona con buenos principios, si ustedes concluyen que es una de esas personas que siempre en problemas, siempre en chismes, siempre criticando, siempre rebelándose a la autoridad, ¿qué estás haciendo? De hecho, mejor hablemoslo bíblicamente. Vayan a Romanos capítulo 16. Este es el verso que vamos a memorizar. Romanos 16. Lo encontraron. Después de los evangelios está Hechos. Y después de Hechos sigue Romanos. ¿Listos? ¿Aún no? ¿Qué lo van a hallar si no trajeron Biblia un montón? Lo único que van a hallar es a la Talía al salir del culto. Ahora sí, Romanos 16. Vamos a memorizar 17 y 18. Mas os ruego, chicos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Díganlo en voz alta. No lo quieren decir, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Mas os ruego, chicos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. En voz alta todos, por favor. Chicos, apártense. Aún tienen oportunidad. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Andan por aquí sirviendo a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, más claro ya no se puede, ¿verdad? No sean ingenuos, chicos.
Ustedes están saliendo con un chico o una chica que empieza a poner pensamientos negativos contra su ministerio, contra sus padres, contra su iglesia, contra lo que Dios le puso para usted crecer. Apártese. No sean ingenuos, no cometan errores de juicio. Escuchen los consejos de sus padres. Escuchen los consejos que están plasmados en la palabra. Y finalmente, porque ya no tengo tiempo, había más, pero ya no tengo tiempo. Es que no, debo hacer el tiempo. Quería decirles a los que yo sé que si les pregunto a todos los chicos que están en edad de casamiento o que no están en edad, pero ya andan de novios, y les digo, ¿te consideras ingenuo? Pastor, está hablando con la experiencia, andando. Escucha esto. Entre más crees que tenés control sobre esto, más ingenuo sos. Porque no me vas a venir hoy con el cuento de que sos más listo o más sabio que Salomón, que David, que Sansón y todos los que cayeron por una relación mixta. ¿Sabes por qué ellos cayeron? Porque esto es enredar tu corazón con el infierno mismo. Y no sabes cómo se controla tu corazón. Entonces es mejor seguir el consejo de la palabra y apartarte ahora que podés de esas personas. O sea, pastor, que hay personas que ya quedaron enredadas y no pueden. Un montón de casados aquí, que si ellos pudieran hablar, vendrían y te testificarían algunas mujeres diciéndote, ¿sabes cuánto se sufre por no poder venir libremente a la iglesia y servir a Dios porque mi marido no lo permite? ¿Sabes lo que se sufre que mi marido exige algunas posiciones sexuales que me degradan y me siento obligada a hacerlo? ¿Sabes lo que se sufre que mis hijos tienen que escuchar palabras sucias como regaños? Te presentaría varias. Te presentaría también a varios hombres que te contarían la rabia que sienten al saber que su mujer está en la fiesta de Navidad en una falda corta y un escote pronunciado, abrazada quién sabe por quién. Te presentaría sus lágrimas. Ellos te contarían del por qué no tienen ni siquiera sueños espirituales para el 2018. Porque con el infierno que están llevando en su casa, ¿cómo pueden soñar? Tengo un montón de esos ejemplos, ¿eh? No es amarillismo, es estadística. Pero fuera de estadística, es palabra de Dios. Y entonces esas personas quedan condenadas, los que se casaron mal o los que tomaron decisiones no. Regresen al segundo libro de Reyes, capítulo 18, capítulo 8. Segundo de Reyes, capítulo 8. Ahora vayan al versículo 19. ¿Listos? Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo. En una sola palabra describan este acto: misericordia. Porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos de forma perpetua.
Qué bueno que la misericordia de Dios sigue en plena actividad en el 2017. Y que usted y yo podemos esperar un milagro de Dios en cualesquiera sean nuestras circunstancias. Pero no cometamos errores de juicio. Sigamos su palabra, es una lámpara a nuestros pies, y apartémonos de los que causan división. Señor, gracias por hablarnos. Ruego por los papás.